Para el grupo número 3 del curso de Filosofía del Derecho, quien dirige la licenciada Michelle Hernández, es un honor poder presentarnos y presentar a cada uno de los integrantes, al compañero Alex Juan Pedro, al compañero Edwin Ovalle, a la compañera Dalcy Noelia, a la compañera Andrea Chávez, a la compañera Reina Check, al nuestro coordinador Eddie de Paz y a un servidor Hugo Brochón. Como bien entendemos en el curso, la filosofía es la ciencia que habla del bien y del mal. Cuando hablamos de filosofía y moral, encontramos dos conceptos fundamentales entre el ser y lo que debe ser. En el campo jurídico, podemos establecer la voluntad que el ser humano tiene de ser o de no hacer las cosas con su plena voluntad. Pues la filosofía y la moral le permite utilizar el razonamiento para poder establecer qué es bueno y qué es malo. Entonces, empezamos diciendo entonces que el derecho y la moral, ¿verdad?, es una norma y naturaleza. Se acostumbra a diferenciar el campo normativo de la naturaleza de la siguiente forma. El normativo corresponde al mundo del deber y del ser, mientras que la naturaleza corresponde únicamente al mundo del ser. Esta diferenciación solo es aplicable al campo de lo jurídico, cuando se trata del derecho racional y el derecho estatal. El derecho natural se considera como un conjunto del derecho y obligaciones derivados de la naturaleza. Por ejemplo, la persona tiene el derecho de caminar, también tiene el derecho de no caminar, tiene el derecho de estudiar y tiene el derecho de no estudiar. Las obligaciones corresponden al mundo del ser. Son los que se conocen con el nombre de leyes naturales o leyes de la naturaleza, las cuales son inviolables. El derecho no solo debe ser diferenciado de la naturaleza material, sino también de lo espiritual o racional, que dan orígenes a las demás normas sociales, entre ellas la religión. El derecho y el convencionalismo sociales. Las normas de trato social, las reglas de la cortesía, los convencionalismos sociales, o como se les quiera llamar, son aquellas que establecen la buena manera de conducirse en sociedad. Incluye el decoro, la buena educación, la cortesía, y es aplicable a cualquier esfera social. Esto se va transmitiendo de generación en generación. Se forma con el uso del hábito y la costumbre. Se puede hacer todo lo que la naturaleza permita, pero enmarcado en lo moral, ético y el decoro. El derecho racional o justo, es decir, ni justo ni injusto. Estos derechos van íntimamente relacionados a la razón. Para esto el derecho social carece de este valor. Desde el punto de vista del derecho estatal vigente, solo puede ser distinguidas formalmente las siguientes. Número 1, las normas jurídicas. Número 2, de las del buen trato social. Ya hemos dicho que las reglas de trato social se originan de la costumbre, pero también hay normas jurídicas que se forman por la costumbre. Lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. García Maínez sostiene: si los usos sociales son invitacionales, no es posible atribuirles carácter obligatorio, y si tienen tal carácter ilógico,
resulta desconocer su absoluta pretensión de validez. Este autor opina que el derecho difiere de los convencionalismos sociales por su carácter bilateral, o sea, crear una facultad frente a una obligación. Un ejemplo es la obligación del empleador frente al empleado. Una norma es un derecho porque otorga una facultad porque es derecho. Las normas jurídicas y las reglas de trazo social se diferencian por la naturaleza de sus sanciones. De esto se descarta al derecho natural, pues este derecho carece de la sanción. Para muchos autores las normas o son morales o son jurídicas. El derecho del Estado como sucedáneo de la moral. Si bien aceptamos que el derecho justo no siempre coincide con la moral, también admitimos que entre uno y otro, la mayor parte de las veces existe una concordancia manifiesta. La discrepancia se observa en ocasiones en el derecho estatal, justo que es un sucedáneo de la moral, o sea que significa que el derecho puede reemplazar a la moral por tener propiedades parecidas. En efecto, si todos los hombres fueran buenos, honestos, probos, quizá no necesitaríamos del derecho positivo para coordinar sus actos y poder vivir en sociedad. Si nadie matara, si nadie abandonara a sus hijos, si todos cumplieran con sus obligaciones, pagaran sus deudas, fueran respetuosos de los bienes ajenos y de las personas de sus congéneres, en una palabra, si todos cumplieran siempre con sus deberes morales, ¿acaso el derecho coercitivo no tendría razón de ser? ¿Acaso solo serían necesarias las normas de organización como las de tránsito, las normas de dirección y segundo nuestro análisis no tendría razón las normas jurídicas reglamentarias? Pero el hombre es una mezcla de bondad y de maldad, de altruismo y de egoísmo, de amor y de rencor, de justicia y de injusticia. El derecho viene siendo un sustituto de la moral. Ya conociendo los temas anteriores, ahora te daremos a conocer cuál es la diferencia entre el derecho y moral. Esperamos que sigan disfrutando de este video y que puedan aprender mucho más sobre este tema tan importante. Por favor, al finalizar, no olvides dejarnos tus comentarios sobre cómo te pareció este video. Ahora sí, pasemos al siguiente tema. Enfocaremos la distinción de este problema desde cada uno de los aspectos en que pueden presentarse. 1. Desde el punto de vista del derecho racional humano. Este se distinguiría de la moral solamente por el valor de sus normas. El primero es la justicia o la utilidad y el segundo es el bien o la bondad. 2. Desde el punto de vista del derecho estatal. Solo hay una distinción formal, pero no material, pues si una norma moral es impuesta y sancionada por el Estado, se convierte en una norma jurídica. Christian Thomasius indica que la diferencia entre el derecho y la moral es que los deberes morales se refieren al fuero interno del individuo y los deberes jurídicos se deben a la conducta externa del mismo. Entonces, la primera diferencia es la interioridad de la moral y la exterioridad del derecho. La segunda diferencia es que la moral es incoercible, es decir, que no puede ser aplicada por la fuerza, y el derecho es esencialmente coercible, es decir, puede ser impuesto por la fuerza. La moral valora los actos partiendo de la interioridad y llevándola a la exterioridad. El derecho es a la inversa, parte de la exterioridad y llega a la interioridad. El derecho está más definido que la moral, pero la moral no tiene necesidad de ser formulada y fijada en códigos o leyes como el derecho. Ahora hablemos sobre si todo lo justo es bueno y todo lo bueno es justo. Este problema consiste en saber si el derecho justo puede ser identificado por la moral. Según Arendt, no hay ningún acto de derecho, ninguna relación jurídica que no sea al mismo tiempo moral o inmoral, buena o mala. De acuerdo a esto,
el pensador formula dos reglas muy importantes. 1. Todo lo que el derecho manda o prohíbe, lo manda o prohíbe también la moral. 2. Pero no todo lo que la moral manda o prohíbe, lo manda o prohíbe el derecho. Ejemplo, la legalización del aborto. Que en muchos países esto ya está legalizado, pero para muchas personas esto es un acto totalmente inmoral. Esto es porque en el campo de la moral es mucho más amplio que en el del derecho, puesto que la moral comprende situaciones o acciones que al derecho no le interesan ni le pueden interesar, como por ejemplo el egoísmo, el rencor, la ingratitud, etc. Pero aún así el derecho queda totalmente incluido dentro de la moral, pero no todo lo que la moral prescribe, lo prescribe el derecho. Por tanto que no todo lo justo es bueno, ni todo lo justo es bueno. Por ejemplo, una persona altruista y desinteresada se entrega a las autoridades judiciales para cumplir con una pena que corresponde a un delito que él no ha cometido, solo con el fin de salvar al verdadero culpable, por quien siente cariño, afecto o compasión. Este acto podrá ser todo lo bueno que se quiera, pero nadie podrá negar que es un acto totalmente injusto, pues él estaría pagando los platos rotos de alguien más. Así que de modo que no todo lo bueno es justo. Por otro lado, podemos dar el ejemplo de la pena de muerte, aplicada a un criminal incorregible, peligroso y repugnante. Esto es un acto totalmente justo, pero nadie puede decir que es al mismo tiempo buena, porque no tiene nada de bueno quitarle la vida a un ser humano. Entonces cabe mencionar que no todo lo justo es bueno. Por lo tanto, la moral y el derecho son dos ramas del saber totalmente independientes. Sin embargo, guardan estrechas relaciones entre sí, puesto que en ciertas ocasiones lo justo también es bueno y lo bueno también es justo, pero no siempre se da esta coincidencia. El derecho y la moral. El derecho, a diferencia de la moral, es creado por alguien, así que a diferencia de la moral, puede tener fines los cuales son fines de quienes lo elaboran, ya sea individual o colectivamente. Cuando el derecho está moralmente justificado, en el caso paradigmático del derecho, tiene el dominio que se propone tener sobre a quienes va dirigidos. Sus normas tienen fuerza moral. Esto no siempre resulta en que sean moralmente obligatorias. Algunas normas imponen obligaciones y cuando éstas lo hacen están moralmente justificadas al hacerlo. Cuando una norma jurídica confiere un poder o concede un permiso y el conferir o conceder está moralmente justificado, la norma igualmente confiere un poder moral o confiere un permiso moral. La moralidad tiene lagunas y a veces requiere del derecho para subsanarlas, pero esto también es cierto a la inversa. Frecuentemente el derecho tiene lagunas y necesita la ayuda de la moralidad para disminuirlas. Muchos funcionarios jurídicos, sobre todo jueces, están obligados por sus juramentos u otros deberes a conocer y a decidir cualquier caso que caiga dentro de su jurisdicción. Ellos no pueden suspender su juicio, es decir, abstenerse de una decisión, como por el contrario, sí lo podemos hacer el resto de nosotros y mantenernos al margen. ¿Cómo es que los jueces, quienes son funcionarios jurídicos públicamente más afectados por lagunas jurídicas, usan la moralidad para referirlas en sus deliberaciones jurídicas? Y este ha sido el video, compañeros. Espero que hayan disfrutado mucho este video, sobre todo que hayan aprendido, que dejen en la caja de los comentarios qué tal les pareció el video y que dejen comentarios constructivos acerca del tema. Y quería decirles que sigan cuidándose y tomando sus medidas necesarias para poder erradicar este problema sanitario que todos estamos pasando, ¿verdad? Pues nada, dicho todo esto, pues cuídense.